Lucas capítulo 7, versículo 22. ¿Lo tienen, hermanos? A una sola voz que se oiga bien bonito, dice: y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Qué bonito versículo que dice lo que Dios hace y también lo que Dios es. Porque aquí dice que Dios, o que Jesucristo, le devuelve la vista a los ciegos, permite que los que están enfermos de un problema en sus pies o piernas o columna puedan caminar normalmente. Dice que los leprosos, enfermedad que es muy peligrosa en una etapa y que llega hasta la muerte, son limpiados. Aún dice que los que no oyen recobran el oído, cosa que no se regenera, pero aún va más allá y dice que los muertos son resucitados. Esto es lo que Dios es. Esto es lo que Dios hace. Esto es lo que Dios tiene para nosotros, y lo más importante es que dice que el evangelio es anunciado ¿a quién? A los pobres. Pero no se está refiriendo a aquellos pobres que no poseen dinero o posesiones materiales. Se refiere a los pobres en espíritu, porque si usted lee el evangelio de Mateo capítulo 5, dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué, hermanos? Entonces, él habla del evangelio a aquel que es pobre en espíritu. ¿Y cómo somos pobres en espíritu? Somos pobres cuando nosotros reconocemos la necesidad de salvación, la necesidad de perdón, la necesidad de una oportunidad para estar en comunión con Dios, la necesidad de Dios para caminar y para vivir y para la vida después de la muerte. Ese es un pobre en espíritu. No importa si es rico en la tierra con posesiones materiales o si es pobre materialmente, pero que reconoce su necesidad de Dios. ¿Cuántos pobres en espíritu hay aquí? ¿Son pobres en espíritu? ¿Necesitan a Dios? Puedo plantearlo de otra forma. ¿Cuántos de aquí necesitan a Dios? Yo creo que todos. ¿Quién no necesita a Dios? Sin embargo, en este mundo hay una situación difícil porque las promesas cada vez van perdiendo su valor. Es decir, cuando a usted le prometen algo, a veces uno ya no confía en eso. ¿Por qué digo esto? Porque como los noviecitos cuando son novios, ¿verdad? Se prometen amor eterno, para siempre te voy a amar, pero luego vienen los divorcios. ¿Cuántos políticos en campaña no prometen y prometen y no cumplen? Por eso digo que las promesas cada vez van perdiendo más su valor. ¿Cuánta gente hay hoy en día que honra su palabra? Mire, yo recuerdo a mi papá que hacía tratos con otros señores de palabra, y la gente honraba su palabra. Y cuando alguien le proponía, sobre todo la gente de antes, la gente mayor, le proponía algún negocio mal hecho, alguna tranza, decimos por ahí, la gente decía, no, porque yo dije. ¿A poco no? Yo dije y yo, es mi palabra. Porque antes la palabra valía. Pero hoy, si no se firma un papel, pues, y a veces hasta firmando papel, no cumple la gente. No honran su palabra. Pero con Dios es diferente. Dios es totalmente diferente. Y le quiero preguntar a ustedes aquí en este lugar y allá en su casa,
¿A cuántos de ustedes Dios los ha engañado y no les ha cumplido lo que ha prometido? ¿Cuántos? Si alguien de ustedes me dice, a mí Dios me engañó y no me cumplió, y nos sentamos y revisamos el caso, y es verdad que Dios no le cumplió, yo dejo de ser pastor. Pero quiero saber a cuántos Dios no les ha cumplido. Hay un pasaje muy conocido en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, si lo quieren buscar, si no, quizá lo recuerdan de memoria. Números 23, 19, dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego el escritor de Números hace dos preguntas y dice, Él dijo, ¿y no lo hará? Hace un reto. Él dijo, ¿y no lo hará? ¿Habló y no lo ejecutará? La respuesta es que si Él dijo, lo va a hacer. Si Él habló, lo va a ejecutar. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Quiero que me escuche bien. Dios cumple lo que promete. Se dice que cuando somos pequeños, los niños, más o menos de los 2 años a los 5 años, ellos van a formar, sin darse cuenta, obviamente, en su estructura emocional, van a formar su conciencia acerca del Ser Supremo. Sabemos que el Ser Supremo es Dios, ¿verdad? Pero para el mundo pues no saben, pero los niños entre 2 años y 5 años van a formar su estructura acerca de lo que es el Ser Supremo, de lo que es Dios. ¿Y saben quién le da esa figura a los niños? ¿Quién creen que se lo da? ¿La mamá? ¿No? Se lo da el papá. El papá le da al niño la figura, la forma, la concepción de cómo y quién es Dios. Por eso, papás, ojos, si usted a su hijo de 2 años a 5 años le promete algo, cúmplaselo. Tanto un castigo como una recompensa o una promesa, porque a esa edad ellos van a formar emocionalmente su conceptualización de quién es Dios. Y entonces, cuando sean mayores, si su papá nunca le cumplió o lo abandonó, tendrán ese concepto de Dios. Es que Dios no cumple, es que Dios abandona. Pero nosotros sabemos que Dios cumple lo que promete. ¿Usted lo cree? Dios cumple lo que promete. Incluso si Dios promete un juicio, lo va a cumplir, porque Dios cumple lo que promete. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. ¿Estamos claros con eso? Entonces, en los evangelios encontramos esta historia que leímos el capítulo 7, versículo 22 del evangelio de Lucas, y aquí está hablando de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista era familiar de Jesús. No podemos decir que era primo o primo hermano, porque no tenemos la plena seguridad, pero de que era familiar. De Jesús, quizás cercano, quizás lejano, pero era familiar. Y Juan el Bautista fue un profeta muy peculiar. No fue un profeta como los demás, sino que él se arrojó al desierto que estaba cerca de Jerusalén, cerca del Mar Muerto, donde estaban los ríos del Qumran, cerca de donde vivían los esenios, una secta judía que era muy legalista y espiritual. Y él vivía por ahí en el monte. Él se alimentaba de miel silvestre y se alimentaba de langostas. La langosta es una especie de chapulín, de saltamonte, le decimos nosotros, un poco más grande y más suculenta, carnosa, no sé cómo decirlo, nunca he comido una langosta, pero él se alimentaba de eso y vestía su ropa, dice la Biblia, con piel de camello, lo cual era complicado porque era una vestimenta poco cómoda. Pero Jesús dijo de Juan el Bautista que entre todos los nacidos de mujer, quiere decir los seres humanos, no se había levantado un profeta mayor que Juan. Es decir, Jesucristo dijo que el más grande de todos los profetas era Juan el Bautista. Sin embargo, Juan tuvo dudas.
Así como usted lo oye, Juan tuvo dudas. Imagínense a Juan, vino a anunciar, a preparar el camino del Señor, del Mesías, pero resulta que este Mesías, o sea Jesucristo, no es político, no es militar, no es rico, sino que Él viene en un sentido espiritual. Y aunque Juan entendía ese concepto de espiritualidad del cual hablaba Jesús, hacía choque en su mente por lo que él había aprendido desde niño. Él había aprendido que el Mesías era un libertador, que el Mesías era un salvador, que el Mesías era alguien que les iba a dar poder a los judíos. Así que en su mente y su corazón había un choque, porque Jesús era todo lo contrario a un Mesías político o guerrero. Así que mientras sucedía esto, Juan empieza a predicar, y él predica con mucha fuerza. De hecho, yo a veces leemos, por ejemplo, que los profetas o los pastores deben de ser prudentes y que no deben de meterse con la política. Hermanos, yo veo a los profetas hablando de política y hablando directamente a los reyes. ¿Qué le dijo Elías a Acab? Tú perturbas a Israel porque eres un idólatra. ¿Y qué le dijo Juan Bautista a Herodes? Te casaste con una mujer que no debiste haberte casado, y por tu culpa Israel está como está. Eres una zorra. Y entonces, ¿qué pasa con el rey Herodes? Manda a arrestar a Juan el Bautista, y finalmente, ¿qué hizo? Lo decapitó. Porque los profetas hablaban con fuerza y hablaban sin eufemismos, es decir, directamente y fuerte. Y mientras estaba Juan en la cárcel, porque Herodes lo mandó a encerrar, llegó un momento de crisis, porque todos pasamos por crisis. Yo he pasado por crisis, y creo que ustedes también han pasado por crisis. Y mientras Juan estaba en la cárcel encerrado, sabía que estaba condenado a muerte. Mientras estaba ahí en la cárcel, tuvo una crisis, y entonces se hace unas preguntas a sí mismo. Y estando solo en un calabozo, que no es como hoy, las celdas que tenemos hoy, que aunque son feas, bueno, son de alguna manera habitables. En aquellos entonces hacían pozos, y allá en los pozos, en la humedad y en la oscuridad, donde no entraba el sol, donde no había nada como respirar, ahí los metían a los presos, en hoyos, en cisternas incluso. Y Juan en una celda, en un pozo, ahí empieza a pensar: ¿será que Jesús es el Mesías que estábamos esperando? Y se queda pensando: pues es que es mi primo, o sea, ¿verdaderamente él es el Mesías? ¿Será que Jesús es el libertador de Israel? Y empieza a darle vuelta en su cabeza: ¿será que él no era y que vendrá otro más fuerte que él? Es más, él pensó: ¿será que yo soy el que anuncia el camino del Señor? ¿Será que vendrá otro después de mí? Y él está con esas dudas en su mente, porque estaba en la cárcel, y la cárcel es sinónimo de prueba, es sinónimo de lucha y de contienda. ¿Me explico, hermanos? Así que en ese momento de lucha, en ese momento de contienda o de pleitos mentales y emocionales, estando ahí, él dice: bueno, ¿será que Jesús está aquí? ¿Será que Él es mi libertador? ¿Será que Él es el Mesías? Y en el versículo 19 al 20 de ahí del Evangelio de Lucas, él está como que no sabe qué hacer, no sabe si él es el Mesías, y entonces él manda a gente, a sus discípulos, para que le pregunten a Jesús si él es realmente el Mesías, si él es realmente el Salvador, si era él el que estaban esperando, o si iba a venir otro después de él. ¿Quién dijo esto? ¿Quién pensó esto? Según Jesús, el profeta más grande de todos los tiempos. Dice el versículo 19, desde el 18: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó a Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que habías de venir? Y luego van con Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte:
¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Ellos le preguntaron a Jesús. ¿Estamos seguros que Dios prometió un Salvador? Todos los profetas hablaron del Salvador que Dios prometió. ¿Estamos igualmente seguros que lo que Dios promete lo va a cumplir? Si este Jesús es el Mesías prometido por Dios, vamos a creer en Él. Si no, continuaremos esperando que llegue otro. Básicamente lo que estaban preguntando ellos era eso. Y hoy en día todavía los judíos están esperando un Salvador. Todavía siguen esperando un Salvador. Pero para ese entonces, cuando Juan envía a los discípulos, ya Juan había declarado que Jesús era el Mesías. O sea, se estaba contradiciendo a sí mismo, pero esa era la lucha. La lucha es que porque él decía en Juan capítulo 1, versículo 29 al 32, Juan gritó con voz fuerte y declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si Juan previamente había declarado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora está dudando. Y eso pone en entredicho su predicación, pero estaba tan confundido y estaba en esa crisis que por eso tenía dudas. Incluso un hombre de tanta fe como la de Juan necesita ser confirmado en este asunto de vital importancia. Los hombres más significativos de la religión judía en el tiempo de Jesús, el sumo sacerdote, los fariseos, el Sanedrín, no creyeron en Jesús. Así que Juan estaba necesitado de esa seguridad. Los judíos, incluyendo a Juan, esperaban un Mesías fuerte, guerrero, político, poderoso, lleno de majestad y de muchos triunfos sobre los romanos y riquezas, vestido de blanco en un caballo. Y lo que llegó fue un hombre en un burro, pobre y con vestiduras viejas. El profeta Isaías escribió en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7: porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dice la palabra. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, dice Isaías, sobre el trono de David su padre y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amén. El celo de la casa de Jehová de los ejércitos hará esto. Esa era la promesa que esperaban, un Dios fuerte que llegara a rescatarlos. Y humanamente hablando, no veían nada de eso en Jesús. No veían en Jesús un Dios fuerte. No veían en Jesús un libertador. Por lo mismo, no es extraño que Juan y muchos se preguntaran si Jesús era verdaderamente el Mesías. Pero Jesús dejó que sus obras respondiesen por él. En Lucas capítulo 7, versículo 21 dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Jesús multiplicó las sanidades para que no quedase sospecha alguna de fraude. Y a continuación o después de eso les mandó que volvieran a informar a Juan, versículo 22, y les dice: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y habéis oído. Y fue lo que leímos en un principio: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Con esto, Juan y sus discípulos podían deducir que verdaderamente Jesús era y es el Mesías Salvador del mundo. Y así como Jesús remediaba
las enfermedades y necesidades del pueblo, podía también deducirse que Él venía a remediar la condición espiritual de las almas y a salvar a su pueblo de los pecados. Así que le dice: vayan, infórmenle a Juan y díganle a Juan que los ciegos reciben la vista, que los cojos pueden caminar, que los sordos pueden oír, que los muertos son resucitados. Vayan y díganle a Juan. Esa fue la respuesta de Jesús a la vida de un sentenciado a muerte desde el calabozo de la duda, de la sospecha, cuando dice: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Ahí está la respuesta para ese hombre que dudaba. No sabemos cómo recibió Juan ese mensaje. Yo me lo quiero imaginar a Juan ahí en un pozo sucio, lleno de ratas, desesperado, porque tenía ya días y estaba a punto de morir. Y además hacía ya días que había enviado a sus discípulos a preguntar, y tenían 2 o 3 días que no regresaban, y desesperado porque no sabía si se había equivocado en sus decisiones y en su predicación, y estando ahí en el pozo pensando: Dios, verdaderamente Jesús es el Mesías, yo no sé, yo ya lo dije y a lo mejor te puse a ti entredicho, Señor, no sé qué está pasando, ¿por qué no regresan mis discípulos? Tengo la duda si eso no es Jesús el Mesías. Y estando ahí, de repente oye una voz: Juan, Juan. Y Juan voltea con la cara de expectación, como un niño cuando quiere recibir un dulce, o como un preso que va a ser libertado, y le dicen: Juan, Jesús dice que los ciegos ven, que los cojos andan, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y yo quiero ver la cara de Juan y me la imagino sonriendo, diciendo: sí, Señor, si eras tú, si eres tú ese Mesías, entonces puedo morir tranquilo, que me mate Herodes, porque tú eres el Mesías. Tú eres el Dios que estábamos esperando. Y no es que Jesús permaneciera en silencio, era que Juan había estado esperando una respuesta que no debía esperar. Juan estaba esperando una promesa que no era la que Dios había hecho. Juan había estado tratando de escuchar una respuesta para los problemas terrenales de su país, mientras que Jesús estaba ocupado resolviendo los problemas celestiales del mundo entero y no de su país. Eso es algo que vale recordar, vale la pena recordar la próxima vez que escuches el silencio de Dios en tu vida. Porque de pronto en tu vida puedes escuchar, aunque suene absurdo, el silencio de Dios. Y entonces viene el silencio de Dios a tu vida y te quedas confundido. Y entonces dices: ¿será que Dios me escuchó? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Jesús realmente me ha hecho una nueva criatura? ¿Será que soy salvo? ¿Será que Dios existe? Recuerda a Juan, recuerda a este hombre que vivía en un calabozo llamado duda, y ahí en ese calabozo recibió la respuesta de Jesús. Juan se preguntó si Jesús realmente era el Mesías. Ahora yo te quiero preguntar a ti en esta hora: ¿tú te has preguntado alguna vez si Dios existe? Yo sí. ¿Alguna vez me he quedado frío y he dicho: ¿será que Dios existe? ¿O te has preguntado alguna vez si la palabra que tienes en tus manos, la Biblia, tú dices: ¿será que verdaderamente es palabra de Dios? Yo sí lo he hecho. Yo sí, sinceramente. ¿Será que lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, es voluntad de Dios o son consecuencias de mi pecado? Al igual que Juan, que vio a Jesús, que lo declaró el Mesías, muchos de nosotros, al menos yo, que he palpado
gustado, comprobado la bendición de Dios en mi vida, la vida de mi familia, en momentos de duda. He decaído y me he preguntado si Dios está conmigo. Incluso me he preguntado si Dios existe. Me he preguntado en ocasiones, ¿será que Dios quiere esta iglesia, el reino? Me he preguntado, ¿será que verdaderamente quiere que estemos aquí? Quizá alguno de ustedes se ha preguntado, ¿será que David Almanza es un pastor o no lo es? Yo me he preguntado, ¿será que soy llamado al ministerio o no? Muchos cristianos y muchas iglesias el día de hoy buscan los beneficios del reino de Dios, reclamando para sí las promesas de Dios, pero cuando viene la crisis y vienen las dudas, eso no les agrada. Pero eso va a venir. Gracias a Dios que verdaderamente Él suple todas las necesidades. Él sana todas las dolencias. Pero Jesús es más que un proveedor, es más que un sanador. Jesús es Dios. Es Dios soberano. Es Dios sobre todas las cosas. Es Dios todopoderoso. Jesucristo es Dios. Perdón. La diferencia entre nuestro Dios poderoso y soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la diferencia entre Él y los ídolos que la gente carga en sus brazos, porque los ídolos de ellos tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no andan, tienen gargantas pero no hablan con sus gargantas, están muertos y semejantes a ellos son los que los hacen, los que confían en ellos, dice el Salmo 115. Pero la diferencia entre un ídolo y Dios es que a un ídolo, ya lo he dicho otras veces, lo puedes manipular, pero a Dios no lo puedes manipular. Dios es soberano. Dios es soberano. Él hace como Él quiere. Él es todopoderoso. Es nuestro hacedor. Él no cumple caprichos, sino que endereza veredas, transforma vidas, da fuerza al que no tiene ninguna y da propósito de vida al que vive vacío. Y Juan el Bautista había estado tratando de escuchar una respuesta a sus problemas terrenales, mientras que Jesús estaba ocupado en resolver los problemas celestiales con Dios y los seres humanos. A veces pensamos que Dios no responde, y claro que Dios responde. Él te dice una de tres cosas. Él te dice sí a lo que le estás pidiendo, o Él te dice no a lo que le estás pidiendo, o Él te dice espérate a lo que le estás pidiendo. Pero responde. Muchos en este momento están pasando pruebas. Yo sé que hay gente en su casa enferma. Sé que hay gente que no tiene un centavo partido por la mitad en su bolsa. Sé que hay gente que está desesperada por las injusticias de esta sociedad, o de esta vida, o de su trabajo, o de yo no sé qué cosa, pero hay gente que está sufriendo hoy. Gente que tiene recursos pero está en una cama postrado porque quedó paralítico, o quedó inválido por un accidente, o nació enfermo, o gente que tiene COVID, o gente que tiene problemas de cualquier otra índole en su cuerpo y están sufriendo. Y entonces en el sufrimiento de pronto viene la duda y pensamos, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios realmente está conmigo? Que me oye, que me escucha, que me responde. ¿No será todo esto un show, un mito, una leyenda? Pero Mateo capítulo 6, versículos 25 en adelante, Jesús habla a sus discípulos y a la gente que le escucha en la montaña y les dice: por tanto os digo, no os afainéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Perdón. ¿No es la vida más que el alimento
y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios de los campos, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Importante es una parte de este pasaje que dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes no son como ellos. Ustedes no son como ellos. Cuando las cosas en tu vida no vayan bien, cuando estés enfermo, cuando tengas necesidad, no dudes que Dios está contigo. Mejor espera en el Señor. Dudar es lo peor que puedes hacer. Espera en Dios. Espera en Dios, porque Dios cumple lo que promete. Lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir. Solo que Dios está más interesado en salvarnos que en prosperarnos. Yo no sé cuánto le va a doler eso, pero Dios está más interesado en salvarte que en prosperarte. Y eso nos va a doler. Nos duele porque queremos lo mejor. Queremos el mejor coche, la mejor casa, queremos el mejor trabajo, la mejor atención médica, la mejor escuela, queremos lo mejor. Pero Dios está más interesado en salvarte que en prosperarte, aunque te moleste. Ojo, no estoy diciendo que Dios no esté interesado en tu vida material. Claro que le importa tu vida material. Claro que quiere proveerte. Lo acabamos de leer. Dios quiere proveerte como le provee a los pájaros, como le provee a las flores del campo. Dios quiere proveerte, pero Él está más interesado en tu salvación. Así que si para salvarte necesita quitarte, se lo va a quitar. Sin embargo, si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Así que necesitas decidirte, porque si tú quieres que Dios permanezca fiel contigo, debes de ser fiel a Dios. Si tú quieres que Dios te ponga en primer lugar, debes ponerlo a Él en primer lugar. Pero lo peor que puedes hacer es dudar de Dios. Dios tiene paciencia contigo y Dios quiere prosperarte. No digo que no. El asunto es que está más interesado en salvarte. Es como los papás. A veces quisiéramos darle a nuestros hijos todo lo mejor de lo mejor, pero sabemos que hay cosas que les van a hacer daño o que no es el momento para dárselos. Si por un niño fuera, el niño comería todos los días y todo el día golosinas, pero sabemos que también necesita verduras y frutas y necesita comer alimento diferente, no golosinas. Pero el niño quisiera comer siempre golosinas. Pero estamos más interesados en su satisfacción momentánea o en su crecimiento sano. Su crecimiento sano, estamos de acuerdo, ¿verdad? Así Dios está más interesado en tu crecimiento espiritual y en tu vida eterna que en tu satisfacción momentánea. Por eso a veces resulta que creemos que Dios nos falla o tenemos dudas acerca de la existencia de Dios, pero Dios está trabajando en tu vida. Está trabajando para salvarte.
Está trabajando para hacerte crecer como hijo suyo. Él quiere prosperarte espiritualmente. Y a veces tú dices, no, Dios no me escucha. Estoy enfermo, Dios no me ama. Estoy pobre, Dios no me ayuda. La gente me maltrata porque Dios no me defiende. No hay justicia para mí. Pero Dios dice, tranquilo, te estoy moldeando. Tranquilo, tengo algo mejor para ti. Y debemos aprender a confiar en el Señor. Y no mandar recaderos y decirle, oye, si eres tú Dios o espero a otro. No, confía en lo que Dios dijo. He platicado esta historia muchas veces, pero les repito, cuando en una ocasión que iba a la Ciudad de México, en el avión me encuentro con una persona mayor de unos 75, 80 años y que me empieza a hablar, porque yo iba leyendo un libro del Sermón del Monte precisamente, y entonces él me dice, ¿tú crees en eso? Le digo, sí, claro que creo. Y me dice, ¿crees en ese Dios que mata a la gente, la manda al infierno, un Dios que odia al mundo y que creó lo malo? Y dije, no, yo no creo en ese Dios. Bueno, yo creo en un Dios bueno que me ama y quiere lo mejor para mi vida. Él no manda nada al infierno, la gente se manda sola al infierno. Y empezamos a discutir este hombre y yo. De aquí a México es 1:15, 1:20 y en ese tiempo discutimos y entonces le digo, mire, vamos a acabar pronto que ya va a aterrizar el avión. Vamos a acabar pronto. Si todo lo que yo creo es mentira, si Dios es mentira, si el Evangelio es mentira, si yo me estoy esforzando por algo que es mentira, finalmente mi vida cuando transite por este camino va a ser una vida de paz, una vida de integridad, una vida de ayudar al prójimo, una vida de bendecir a los demás. Y si no existe Dios, pues no pasa nada, me van y me entierran y se acabó el problema. Pero si Dios sí existe y usted no cree en Dios, su vida se va a perder por una eternidad. Así que piénselo, porque por sentido común y por conveniencia le conviene creer en Dios. Y lo dejé reaccionando a este hombre incluso busqué una iglesia, le recomendé una iglesia y fue y la buscó. Pero amado hermano, no sé qué estés pasando hoy. No sé si estés preocupado por tus finanzas o por tu salud o por tu familia o por lo que estés preocupado. Pero déjame decirte que Dios es real y Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Solamente sé paciente, espera en Dios. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero espera en Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18 dice, Segunda de Corintios 4, 17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Miren lo que dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Así que, ¿dónde quieres poner tu vista? No pongas tu vista en tus conceptos humanos, en tus capacidades intelectuales, en las propiedades o bienes que tengas. Pon tu vista en Jesús, porque Él es para siempre y tú vivirás con Él para siempre. Y hoy, esta mañana, esta hora ya, quiero invitarte a que te despojes de toda duda, te despojes de toda aquello que te está amargando o que te está poniendo a decir, ¿será que debo ir a la iglesia? ¿No debo de ir? ¿Será que Dios existe o no existe? ¿Será que el reino es mi iglesia? No es mi iglesia. No pienses en eso, no tienes ni por qué orar por eso. No tienes ni por qué orar por eso. Cree en el Señor y sigue adelante. Y Él hará. Por eso dice el Salmo 37, confía en el Señor y haz el bien. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él